Buenas tardes, casi noches. Dios me los bendiga en esta hora. Aquí estamos como todos los días. Dios me los bendiga. Espero hayan tenido un día bendecido. Vamos a esperar unos minutitos para dar comienzo a nuestra reflexión acerca de la tentación. Así que vamos preparándonos en esta hora. Vamos a ver si se escucha bien, se mira bien, así para tener la seguridad de que estamos transmitiendo. Así que pónganse cómodos, aquellos que se van a conectar. Sean bienvenidos en esta hora. Reciban un saludo de nuestra hermana Saraí Cital, que es la directora del Ministerio Redoma. Aquí estamos para compartir una vez más acerca de lo que es la tentación. Así que esta serie que estoy compartiendo con ustedes, yo espero que sea de bendición para que podamos nosotros poder ver otras áreas de nuestra vida que en un principio yo les preguntaba qué se les viene a la mente cuando usted piensa en la tentación, ¿verdad? Y yo les hacía esa pregunta y ustedes me contestaban quizás en su mente, y algunos contestaron a través de algún mensaje, ¿no? Que algunas adicciones, algún adulterio, fornicación o cosas así, robos, drogas, las tentaciones. Pero hay otras tentaciones que estamos hablando nosotros, de hombres prominentes de la Biblia, hombres, ¿verdad? Que tuvieron una relación muy hermosa con nuestro Dios, que también fueron tentados. Y es lo que yo he estado compartiendo yo con ustedes en esta serie. En un principio empezamos con un texto base, ¿verdad? Y yo les voy a mencionar ese texto base, y quiero saludar en esta hora a María Luisa Godínez. Dios le bendiga, mi hermanita, mamá de nuestra hermana Idania. Alicia Miranda, Dios te bendiga, gracias por conectarte. Lolis Mercado Orrantia, mi amada esposa, Dios te bendiga. Estamos aquí una vez más haciendo este enlace por medio de esta plataforma. Gracias a Dios por este tipo de plataformas que Dios nos da la oportunidad de compartir con ustedes. Y en esta voy a continuar. El texto base que nosotros tenemos es en Santiago capítulo 1 verso 12, donde dice: bienaventurado, dice el varón, dice que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, dice, le será dado la corona de la vida, ¿verdad? Entonces Dios sabe que tú y yo vamos a ser tentados, que tú y yo vamos a ser probados. Y yo les hacía una pregunta: ¿qué es la tentación? Y yo se lo he estado mencionando cada vez que comparto con ustedes. La tentación solamente es un estado de prueba para ver dónde nosotros estamos parados, ¿verdad? Y esto tiene que ver con nuestra fe, ¿verdad? Entonces, por eso nuestra base, nuestros textos son basados en nuestra regla de fe y conducta, que es la Biblia. Entonces, en ella Dios nos advierte, Dios nos enseña. Dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, para que tú y yo podamos aprender de aquellos hombres que fueron o pasaron o que van adelante de nosotros, experimentando, ¿verdad? Aún siendo siervos del Señor, experimentaron cosas tremendas que no se ocultan en la Biblia, pero que tú y yo podemos aprender. Por eso dice que se escribieron para que tú y yo tengamos esperanza. Así que en esta hora yo quiero compartir y quiero seguir con la serie. Ahora vamos a ver a Job. En un principio miramos la tentación acerca de Adán y Eva, ¿verdad? Que ellos fueron tentados en la obediencia a la palabra de Dios. Y ahí nos arrancamos nosotros. Yo estuve exponiendo, ¿verdad?, cómo es que ellos recibieron la palabra de Dios cuando les dijo el Señor, dice, de todo árbol, dice, puedes comer menos del árbol del bien y del mal, porque el día que tú comas de este árbol, dice, vas a morir. O sea, desde ese tiempo hasta el día de hoy, la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra verdad absoluta y nosotros obedecemos esa palabra, ¿verdad? Así que nosotros empezamos en la tentación de Adán y Eva, en la obediencia hacia la palabra de Dios. Y nosotros como ellos debemos de aprender que no hay otra verdad, que no hay otra cosa, o que podemos nosotros pensar que podemos pasar por alto ciertas palabras o cierta palabra de la Biblia, ¿verdad? Es el estatuto, es el mandamiento, es el decreto de Dios
¿verdad? En la cual nosotros nos afirmamos, en el cual nosotros creemos, así como Adán y Eva desde el principio estaban ligados a la palabra. Y tú y yo que escuchamos, tú y yo que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, estamos ligados a la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de David. Yo estaba hablando acerca de David, ¿verdad? Cómo es que el enemigo vino a tentar en un área de su vida que fue la vanagloria, que fue el orgullo, ¿verdad? Si hacemos un poco de remembranza, estuve yo hablándoles acerca de cómo es que ese pensamiento vino a David, en el cual hizo un censo, ¿verdad? Que Dios le molestó eso, ¿verdad? Que no estaba bien lo que él estaba haciendo, pero en su vanagloria, en su orgullo, ¿verdad? Él quería saber cuánta gente tenía, cuánto al mando, y aún, ¿verdad? Vinieron ante él, ¿verdad? Sus príncipes y le dijeron que no hiciera ese pensamiento, que no lo llevara a cabo. Yo les comentaba que ese pensamiento, así como Adán y Eva, tuvieron un principio, tuvieron un proceso, ¿verdad? Y yo les decía que cuando da culminación o da acción a ese pensamiento, trae muerte, porque la palabra de Dios mismo lo dice, ¿verdad? Entonces, David fue tentado en su vanagloria, en su orgullo, ¿verdad? Al llevar al censo, pero yo les mencionaba que también que cada consecuencia de nuestras decisiones que no son muy buenas delante del Señor, van a tener sus consecuencias, que venimos delante del Señor y pedimos perdón y nos ponemos a cuentas con Él. Va a haber una consecuencia de todos modos, aunque Dios nos va a perdonar, pero sépase que cada acto que nosotros cometamos en las tentaciones de nuestras vidas, sí hay un perdón, sí hay una restauración, sí lo hay, porque Dios es perdonador, es restaurador, y Él levanta, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando venimos ante Él, venimos al mejor lugar para obtener ese perdón, ¿verdad? Pero la cicatriz, ¿verdad? Quedó en Adán, quedó en David toda la vida. Esa cicatriz, ¿verdad? De desobedecer la palabra de Adán y Eva hasta que murieron, ¿verdad? Ellos quizás se lamentaron. David, ¿verdad? Aunque tuvo otras tentaciones, pero tocamos solamente esta, la del censo. Quedó esa cicatriz en su vida, ¿verdad? Que le dice, he hecho locamente, ¿verdad? Cuando le dice al Señor. Pero yo quiero pensar que tuvo mucho tiempo pensando esto y el enemigo se da cuenta y entonces él viene y le da una apuchadita, ¿verdad? Para que lleve a cabo lo que él había pensado, así como lo hizo con Adán y Eva. Lo pensó, Eva lo pensó y lo estuvo pensando, pero tuvo esa apuchadita que le dio el enemigo, vino a ser tentada en la obediencia y dio a Adán y desobedecieron la palabra y también David lo vimos, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero decirte, amado hermano, que aunque Adán y Eva fueron obra de las manos del Señor, sí, que tuvieron una relación hermosa, preciosa, y que fueron a imagen y semejanza en su tiempo y que tenían esa comunicación directa con Dios, fueron tentados. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre, hermano, que amaba a Dios, ¿verdad? Pero también fue expuesto, fue tentado. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿A dónde te quiero llevar con esto? Yo quiero que tú y yo meditemos que no estamos exentos. No estamos exentos de la tentación. No importa qué tan consagrado estés, cuántas veces ayunes, cuánto diezmes, cuántas limonas des, cuánto enseñes, cuánto cantes delante del Señor, tú vas a ser tentado, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor dice, bienaventurado, dice, el que soporta la tentación. Sabe Dios librarnos de eso, ¿verdad? Entonces también no importa cuántos títulos puedas tener académicos o ministeriales, cuántos ministerios tengas dentro de tu vida cristiana. Tenemos un enemigo, un tentador, ¿verdad? Que va a buscar la manera de hacerte caer de tu fe. Va a hacer que ofendas a Dios porque para eso está Él, ¿verdad? Pero tú y yo no estamos exentos, ¿verdad? No estuvieron exentos ni Adán ni Eva, no estuvo exento ni David. Y ahora vamos a ver cómo responde a la tentación cuando el enemigo viene a tentar a Job, ¿verdad? El enemigo de nuestra alma siempre ha querido destruir la obra, la creación de Dios. Él quiere destruir lo que está sembrado en ti, en lo que tú vas caminando, creyendo con Dios, porque Dios te está formando y Dios está trabajando contigo y va a venir para ver cómo estás caminando, cómo es que tú
eres probado. Tú vas a ser probado en diferentes áreas de tu vida. Entonces, porque dice la Escritura, dice, el ladrón viene, dice, a matar, hurtar y destruir. ¿Qué viene a matar? Viene a matar tu fe. Viene a destruir tu fe. Viene a robarte la fe que ha crecido en tu corazón, esa nueva dimensión, esa nueva vida que tú tienes, esa decisión que tú tomaste de creer que Jesús es el Hijo de Dios, y creyendo en tu corazón, y le abriste tu corazón y le dijiste: Señor, gobierna, penetra en mi corazón, toma el centro de mi corazón, empieza a gobernar mi corazón. Entonces te echaste un enemigo, ¿verdad? El enemigo de las tinieblas, pero nosotros somos de la luz, ¿verdad? Entonces Él viene, y debes de saber, y creo que lo has oído muchísimas veces, que tenemos un enemigo, ¿verdad? Y lo puedes leer, y lo has leído, y se nos menciona. Entonces nosotros muchas veces sabemos que tenemos una lucha entre lo que es nuestra humanidad y lo que es el espíritu. O sea, la carne quiere hacer lo que está a la vista, los placeres, los deseos, lo que trae un placer momentáneo. Y eso se opone a hacer la obra de Dios, ¿verdad? Pero Dios es bueno, Dios sabe todo esto, ¿verdad? Pero nosotros debemos de estar atentos, porque Dios nos está advirtiendo a través de la palabra de Dios de muchas formas, de muchas maneras. Dios nos está hablando para que estemos nosotros apercibidos, ¿verdad? Muy bien. Pero también les he estado hablando acerca de que siempre hay un camino de reconciliación para con Dios, ¿verdad? Siempre Dios está extendiendo su mano, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenemos un pasaje donde dice que si nuestros pecados, ¿verdad? Cuando nosotros caemos en una tentación, cuando ofendemos a Dios por cierta transgresión, por cualquier cosa que haya sido, dice, vengan a mí, dice, y estemos a cuenta, dice. O sea, Dios está esperando que tú y yo estemos a cuenta. Dios sabe que has caído, Dios sabe que le has ofendido, pero Él quiere que estemos a cuenta. Él no está esperando un momento para condenarte, no. Él está esperando el momento para levantarte, para restaurarte, para animarte. Aun cuando nosotros le fallamos, Él está presto, ¿verdad?, para ayudarnos, ¿verdad? También hay otro pasaje en Mateo, yo se los dije, o se los he estado diciendo en estas pláticas, donde Jesús, ¿verdad?, extiende esa invitación, donde extiende esa mano, donde dice: venid a mí, dice, todos los que estáis cargados y trabajados, dice que yo les voy a dar un descanso. Dios sabe que muchas veces en nuestra vida hay pensamientos no muy buenos, hay pensamientos, ¿verdad?, en nuestra vida que nos pueden llevar a la destrucción. Hay pensamientos, ¿verdad?, que nos cargan y que nos llevan a cometer cosas ilícitas por el mismo cansancio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos pensando, estamos meditando en cosas que no debemos de meditar, pero Dios dice: yo te extiendo mi mano, yo también fui tentado en todas las áreas de mi vida y yo quiero ayudarte, ¿verdad? Entonces tenemos esa invitación de parte de Dios cuando tú y yo hemos caído, ¿verdad? Muy bien. Dice en Santiago 1:14, es otro de nuestros pasajes en el cual yo estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? Dice, es tentado, hablando de la continuación de Santiago capítulo 1, verso 12, este es el verso 14. Uno es tentado cuando se deja llevar, dice, por un mal deseo o pensamiento que lo atrae. Sí, todo, yo les he estado diciendo que todo nace con un pensamiento, ¿verdad? Y Dios nos enseña a través de las Escrituras que todo nace con un pensamiento. Todo lo que nosotros cometemos, lo percibimos, lo tenemos en nuestra cabeza, le damos vuelta. Y es un deseo. A veces deseamos algo que no le agrada a Dios y somos tentados, ¿verdad? Y somos seducidos por un mal deseo. Así como por este mal deseo de Adán, como por este mal deseo de David, ¿verdad? Fue un mal deseo de ellos, ¿verdad? Pero dice que lo atrae y lo seduce. Luego el deseo malo, una vez dice que toma acción, da luz al pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. O sea, cuando nosotros cometemos la acción de nuestro pensamiento, cuando nosotros tomamos la decisión de lo que hemos pensado hacer, que no es agradable, que es una tentación, que es un deseo para satisfacer la carne y no el espíritu, porque como les digo, hay una lucha, ¿verdad? Pero la decisión la tomamos nosotros. Entonces, ahí tenemos que tomar cartas en el asunto, porque Dios dice: cuando tú hayas vencido ese mal deseo, ese mal pensamiento, esa mala acción, ¿verdad?,
yo te daré la corona de la vida, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros queremos y es lo que Dios quiere. Dios quiere bendecirnos y Dios nos da su palabra para que nosotros aprendamos, y es lo que estoy haciendo yo, exponiendo la palabra de Dios delante de ustedes en esta tarde para que usted y yo aprendamos que no solamente tú estás pasando tentaciones, que no solo tú eres el que pasa luchas, que pasa pruebas, que pasa tentaciones, sino que los grandes siervos de Dios han pasado lo mismo que tú y que yo. Generación va, generación viene y generación a generación hasta el día de hoy. Dios sigue estando en medio de nosotros. La palabra sigue siendo la misma, así desde el principio como Adán estableció la palabra de Dios para obedecerla. Así está establecida hasta el día de hoy para que tú y yo la obedezcamos. Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, así que cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea nuestra situación, nuestro problema, les decía, cuando hay principios, cuando nuestras bases están sólidas, como en Job, hermano, vamos a recibir la corona de la vida, ¿verdad? Vamos a ver que la vida de Job fue diferente a la de Adán, de Eva, a la de David. O sea, él resistió a la tentación que vino. Y lo que yo quiero compartir con ustedes en esta hora es la integridad. Job fue tentado en su integridad. Por eso les decía que muchas veces nosotros vamos a ser tentados en varias áreas de nuestra vida. Empezamos con la obediencia a la palabra, luego seguimos con la vanagloria y el orgullo. Vamos a ser tentados ahora en nuestra, perdón, que se me movió aquí todo, en nuestra fidelidad a Dios, ¿verdad? Permítame poquito, hermanos, que se me movió aquí mi borrador, se me movió todo, pero aquí estamos. Entonces vamos a ser tentados en varias áreas de nuestra vida, y nuestra integridad es otra de ellas en la cual nosotros vamos a ser tentados, ¿verdad? No importa quién seas tú, pero estamos aprendiendo de que en Job, un hombre que al escudriñar yo la escritura me doy cuenta, ¿verdad?, que era un hombre piadoso, un hombre, ¿verdad?, empieza la escritura que era un hombre prominente en el área, bendecido por Dios, cuidado por Dios. Me doy cuenta que era un hombre que ayudaba a la gente, un hombre que predicaba vamos a decirlo, voy a poner de esta manera para poder entender el evangelio o la palabra, ¿verdad? Era un hombre que levantaba las manos caídas. Aquel hermano ayudaba a las personas a que siguieran en el buen camino, para que amaran a Dios. Ese era Job, ¿verdad? Era una persona temerosa de Dios, era una persona que al leer tú la palabra te das cuenta y dices, bueno, ¿por qué le vendría esto a Job? Si era un hombre justo, si era un hombre bueno, si era un hombre, porque Dios permitió. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, y vamos a ver que Dios permitió, ¿verdad?, que Adán y Eva fueran tentados. Dios permitió que David fuera tentado, porque así lo dicen las escrituras, ¿verdad? Que Dios da permiso o es permisivo para con el enemigo, para que tú y yo seamos probados. Por eso dice, bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación, porque cuando haya vencido le será dada la corona de vida. Y en esta hora vamos a ver cómo este hombre venció, ¿verdad? Y yo quiero comentar con ustedes y leer un pasaje de la Biblia para que podamos entender un poco más acerca de la integridad de Job, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya lo han leído muchas veces, se les ha predicado quizás algunas otras, pero sí, lo que sí miro es que hubo una reunión celestial, y en el verso 6 del capítulo 1 de Job dice, un día, dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Verso 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Verso 8. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dice, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor, o sea, nuestro Dios está dando un testimonio de Job,
de cómo era Job, cómo miraba Job. Y yo cuando miraba estas cosas decía, ¿cómo me mirará el Señor? ¿Qué dirá de mí? De mí, no de ustedes, hermano. Así que no se me achicopale. Pero dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10. Dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Lo que yo estoy comunicándoles o exponiendo delante de ustedes es que Dios da permiso. El enemigo no puede hacer nada si Dios no le da el permiso. Las cosas que vienen a nuestra vida para ser tentados es para que tú y yo podamos ser probados, para que tú y yo podamos subir un nivel más, para que cuando tú y yo resistamos esa tentación, esa prueba, si no, ¿cómo vamos a saber si no somos tentados, si no somos probados? ¿Cómo sabemos cómo está nuestra fe? ¿Cómo sabemos que está aumentando nuestra fe? Si nosotros no somos tentados, si el enemigo no viene a poner este estorbo a tu vida y a mi vida, no vamos a saber si estamos creciendo. Pero nosotros estamos delante del Señor. Pero lo que yo quiero que usted y yo veamos, ¿verdad? El testimonio que Dios da acerca de Job. Un hombre temeroso, un hombre... En otras palabras, Dios está dando un testimonio muy grande de Job, ¿sí? Y Job nos enseña cómo nosotros podemos ser íntegros, ¿verdad? Cuando vienen estas tentaciones, o cuando viene esta lucha, o cuando viene esta prueba, porque conocemos la historia de Job. Pero notemos esto, que el acusador, el enemigo, ¿verdad? Está en esa reunión, ¿verdad? Y no voy a poner a decir dónde fue esta reunión, pero sí sé que fue una reunión celestial, ¿verdad? Donde estuvieron en la presencia de Dios, los ángeles de Dios, y también estaba Satanás ahí dando cuentas de lo que andaban haciendo, me imagino, ¿no? Entonces empieza esa charla entre Dios y Satanás, el acusador, ¿verdad? Entonces empieza a decirle Dios, mira, ¿te has fijado? Pero lo que yo quiero que note también, que el enemigo conocía perfectamente a Job, ¿sí? Él empieza a responderle al Señor, ¿cómo no? Pues, ¿cómo no voy a conocer a ese hombre? Pues si lo tienes bendecido, lo tienes cuidado, lo tienes cercado. Él sabía que él no podía acercarse a Job porque había un cerco de protección, ¿verdad? Dios tenía un cerco de protección sobre Job, que él no podía llegar y venir y tentarle, porque era vamos a decirlo, era un predicador, era un hombre que hablaba el evangelio, un hombre que hacía bien a sus amistades, a sus amigos, a sus parientes, a sus vecinos. Era un hombre íntegro, ¿verdad? Entonces conocía, ¿verdad?, que era bendecido por Dios y que lo tenía cercado. Entonces quiere decir que sí lo conocía. Si Dios me conoce, entonces también el enemigo nos puede conocer a nosotros, o nos conoce realmente, ¿verdad? Y sabe por dónde llegarnos, como le llegó a Adán, como le llegó a Eva, como le llegó a David, como le llegó ahora a Job. Él lo conocía y sabía que por dónde, ¿verdad? Dice que en esta charla, dice, bueno, haz todo lo que tú quieras. Dios le da el permiso al enemigo para que vaya y tiente a Job. Y lo primero que hace es destruir, ¿verdad? Con las pérdidas de su ganado, con la pérdida de sus hijos. O sea, hermano, ¿cuántas veces nosotros podemos perder tantas cosas en nuestra vida? Podemos perder cosas financieras, podemos perder o tener enfermedad en nuestra vida, situaciones en nuestra vida que nosotros podemos perder nuestra integridad. O cuánta gente se ha visto, ¿verdad?, que ha perdido esa integridad porque Dios no le ayudó, porque Dios no estuvo su mano en ese momento. Pero a veces no entendemos que la mano de Dios siempre está ahí y que nosotros vamos a ser probados. Y a donde yo quiero llevarte, que aún con todo esto Job no pecó. Job se mantuvo firme, Job se recibió, o sea, él con todo derecho. Si esto hubiera sucedido en nuestra vida, nuestra integridad, hermano, quedaría volando, porque
perder de un jalón a los hijos, perder todo su ganado, todo lo que, sus posesiones, lo que él tenía, perderlo en un tiempecito corto, no era para menos. ¿Quién no puede renegar? ¿Cuánta gente no ha renegado por las cosas o por las situaciones, por no soportar esa prueba? Sí, porque muchas veces nuestra vista está en las posesiones, porque muchas veces nuestra vista está en los hijos, pero aquí este hombre nos está enseñando algo muy grande, que aún con todo eso, él no renegó, no, ¿verdad? Él dijo, pues Dios da, Dios quita, sea el nombre de Jehová bendito, ¿verdad? Entonces él sabía, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos un tiempo de vida, que nuestros hijos tienen un tiempo de vida, que las cosas financieras en esta vida tienen su tiempo. ¿Sí? Entonces muchas veces puede que el enemigo venga a tocar esta área en tu vida y puedes perder tu integridad. Pero estamos reflexionando en esta hora, ¿verdad? Tocando este punto, meditando en este punto, que no es fácil. ¿Usted cree que para Job fue fácil el recibir eso? No fue fácil. Pero era un hombre temeroso de Dios. Dice en Job 2:3, en Job capítulo 2, verso 3, hay una segunda reunión y dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado lo mismo que sucedió en la primera reunión, ¿verdad? De la que estamos viendo nosotros. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? O sea, ese testimonio que Job tenía delante de Dios, el ser único en la tierra, era hermoso, ¿verdad? Dice que no hay otro como él en la tierra. Y dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que todavía, dice, y le dice, y que todavía, dice, retiene su integridad. Por eso les decía, este hombre, Job, fue tentado en su integridad. Y usted quizás pueda pensar en su obediencia, y puede pensar en otras situaciones de la vida que puede aportar para este mensaje, pero yo solamente estoy tocando, ¿verdad?, lo que está escrito, y aquí está mencionándome su integridad, aun cuando dice el Señor, cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. O sea, Dios conocía tan perfectamente a Job que sabía que iba a resistir, pero el enemigo no sabía, ¿verdad? Y entonces dice, pues, ¿cómo no? Dice, pues, si tú me dejas tocar su carne, me dejas tocar su cuerpo, yo te aseguro, le dice el enemigo, que él va a blasfemar tu nombre. O sea, le da una segunda oportunidad Dios al enemigo para que vaya y tiente. Ya había destruido física, moral y espiritualmente casi a Job. Pero aún así él retuvo su integridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces en nuestra vida nosotros debemos de saber que Dios está en medio de la situación. No hay que decir el enemigo esto, no, hay que darle y decir que Dios está en medio de esa situación. Señor, si tú permites esto que está viniendo a mi vida, si tú estás permitiendo que el enemigo venga a tocar, ayúdame a soportar, ayúdame a pasar esta prueba, porque yo quiero la corona de la vida. Yo sé que tu mano está extendida para ayudarme, para socorrerme. Señor, yo sé que tú has sido tentado en todas las áreas de tu vida y sé que me puedes socorrer. Tú sabes lo que yo estoy pasando. Cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, ¿me entiendes? Entonces así fue lo que nosotros, o más bien lo que nosotros podemos aprender de Job. Él cambió su manera de pensar era Dios. Sabía que todo provenía de Dios, las riquezas, la muerte, la vida, ¿me entiendes? La palabra, todo venía de parte de Dios. Y aún en estas cosas, en estas situaciones que nosotros conocemos porque tenemos la Biblia completa, sabemos que Dios da permiso al enemigo. Él no puede hacer nada porque tú y yo estamos cercados. Tenemos un cerco alrededor nuestro, tenemos una protección. Y si Dios permite que viene eso, es porque tú y yo vamos a ser probados, vamos a tener un periodo de prueba. Porque nos lo está advirtiendo en el libro de Santiago, que en nuestras áreas de nuestras vidas vamos a ser tentados. Quien quiera que tú y yo seamos, por más unción, por más, ¿cómo se llaman? Por más ayunos que tú y yo hagamos, por más que leamos la palabra, por más que sirvamos al Señor, vas a ser tentado en alguna área de tu vida.
Dios nos advierte. Así que vamos preparándonos, estamos aprendiendo de los hombres cómo reaccionar, ¿verdad? Para cuando venga el tiempo de la prueba, ¿verdad? Entonces, en esta segunda reunión, Dios le da el permiso. Y usted puede hacerse muchas preguntas y quizás puede preguntarme a mí, pero déjame decirle, mejor pregúntele a Dios. Él le va a dar la respuesta. Cuando usted llegue ante la presencia de Dios, le dice, Dios, ¿por qué permitiste eso? Y ahí sabrá Dios lo que te va a contestar, ¿verdad? Porque nosotros podemos dar muchas respuestas, pero el que sabe todas las cosas es Dios. Pero ahora tú y yo tenemos la Biblia, podemos comprender que es un estado de prueba, lo que yo puedo decirte. La enfermedad, ¿verdad? Job pudo renunciar después de haber perdido a su familia, bueno, a su esposa no, pero a sus hijos, ¿verdad? Lo que fue físico, moral, espiritual, lo que le decía, perdió todas esas cosas. Y con justa razón podemos decir o pensar, bueno, con justa razón, oye, ya no puedo, ya no, ¿sabes qué, Señor? No me ayudaste. ¿Sabes qué, Señor? Estoy enojado contigo, y eso no es problema para el Señor, ¿verdad? El Señor quiere que estemos a cuenta con Él, pero Él prefirió, y nosotros debemos de aprender de Job. ¿Sabes qué? Esto viene de parte de Dios. Yo no voy a renegar con Dios, ¿verdad? Entonces, en medio de su enfermedad podía haber renunciado y pudo hacerlo caer el enemigo de su integridad, pudo hacerlo caer de su fe, de lo que él tenía, pero aún así, y conocemos la historia, ¿verdad? Y usted puede darse cuenta cuando vienen los amigos de Job, ¿verdad? Y empiezan a decir lo que él había hecho, dice, y le reprochan su integridad, ¿verdad? Le reprochan su integridad porque él les contestó acerca pues estaba molesto, porque sí, a veces se molesta uno, y debemos de aprender que cuando vienen situaciones a nuestra vida para tocar nuestra integridad, va a haber cosas que nos van a molestar. A Job también le vino este pensamiento, ¿verdad? Dice, desaparezca de mí, dice, desaparezcan del calendario, ¿no? Los días en el que yo nací, y ahí sacan muchos que nació el 28 de febrero, ¿no? Que no haya luz ese día, el día que abrió la matriz, era mejor la muerte, y empieza él a renegar de esa manera, y uno le reclama su integridad, pero él estaba, ¿cómo se llama? Él estaba diciendo lo que estaba en su corazón, y ahorita más adelante les voy a decir por qué lo estaba diciendo, pero el punto es que esta gente le reprochó, ¿sí?, su integridad. Pero hay alguien que no le reprochó su integridad, y ese fue Dios. Y ese es el importante, ¿verdad? Porque Dios le dijo, aún así no, él perdió su integridad, ¿verdad? En medio de su enfermedad, en medio de lo que él tenía. La integridad de Job, aquí es donde quiero que me ponga un poco de atención. La integridad de Job consistía en su temor a Dios. Porque eso es lo que Dios miró. Eso es lo que el testimonio de Dios que dio acerca de Job, dice, consistía en su temor a Dios y apartarse del mal. O sea, la integridad tiene que ver, ¿sí?, con el temor que tú tienes a Dios. Y esto es lo que nos está enseñando Job a través del testimonio de Dios, ¿sí? Tener el temor de Dios, ¿sí? Amar a Dios, el que podamos ofender a Dios, ¿sí? Y apartarse del mal. En otras palabras, el apartarse del mal, lo que hacía Job era hacer el bien. O sea, siempre andaba haciendo el bien. Usted puede leer el capítulo 4 y se va a dar cuenta de lo que él hacía, ¿verdad? Andar ayudando a la demás gente, compartiendo el evangelio, levantando al caído. Entonces dice, apartarse del mal. Este es el fundamento de la perfección y la rectitud hacia la integridad de Job. Casi nada, ¿verdad? Una vez más, la integridad de Job consiste en su temor a Dios, el apartarse del mal, y este es el fundamento de su perfección y su rectitud, ¿verdad? Y hay otra parte aquí que quiero compartir con ustedes, en Job capítulo 2, verso 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Dice, maldice a Dios y muérete. ¡Wow! ¡Qué palabras!, ¿no? Y quizás tú y yo podemos platicar y ponernos en una mesa a hablar sobre este tema.
Y quizá podemos llegar a la conclusión que tenía justa razón de hablar esta mujer de esta manera. El perder a sus hijos, el perder su hacienda, el perder el ganado, el perder su economía, su estatus. O sea, estaba frustrada esta mujer. Esta mujer se frustró de tal manera que trae unas palabras, ¿no? Pero aún Job dice, la reprende feamente. Dice, has hablado como una mujer fatua, has hablado como una ramera, dice, como una mujer cualquiera. O sea, ¿por qué? Porque su posición de su integridad, ¿verdad? Era hablar bien de Dios. Su integridad no permitía que se ofendiera a Dios de esta manera, ni a él mismo, ¿verdad? Porque dice, aún retienes tu integridad. Por eso es que esta es como la cerecita del pastel, ¿verdad? Después de todo lo que el enemigo viene a hacer para destruir su integridad, Dios le dice una vez más, dice, él conserva su integridad. Aún con lo que tú estás haciendo, y le da la oportunidad, y aún con todo lo que tú hagas, este hombre no me va a ofender, este hombre va a ser íntegro, porque él me ama, no es por lo que yo le doy, no es por lo que le tengo. Él lo tenía en bendición, pero cuando le quitó todo, hasta aún le puso enfermedad, él le siguió amando, él siguió siendo íntegro, él siguió, ¿verdad?, amando a Dios en todo y por todo. Aún en su estado de dolor fue íntegro, ¿verdad? Dice que él dice, ¿recibiremos solamente las cosas buenas de Dios y las malas no las recibiremos? O sea que muchas veces, y tú y yo lo sabemos, y toda la gente lo experimenta, que vivimos cosas buenas, cosas malas a través de nuestras vidas. Pero como hijos de Dios sabemos que muchas veces alguien quiere venir a destruir nuestra fe, nuestra integridad. Quiere venir a poner orgullo, quiere venir a poner desobediencia a la palabra de Dios. Pero tú y yo necesitamos estar firmes, aprender en esta reflexión cómo lo hizo Job, ¿verdad? Una vez más fue probada su integridad y su fe. Imagínate, su misma mujer llegando y diciéndole estas cosas. Maldice a Dios y muérete. Son palabras pesadas, ¿no? Muy bien. Dice el Salmo 15:2, el que anda, dice, en integridad y hace justicia, y dice, el que anda en integridad hace justicia y habla verdad en su corazón. En otras palabras, la integridad o integridad es ser completo. Que no falte nada ni haya defectos. Y solamente esto lo podemos, nuestra perfección la encontramos cuando nosotros recibimos a Jesucristo, ¿verdad? Estamos completos en Él. Cuando tú y yo no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, estamos incompletos. Y para que tú y yo podamos empezar a estar completos, necesitamos que Jesucristo venga a reinar nuestro corazón. Necesitamos decirle a Jesús, te recibo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el que perdona mis pecados. Tenemos que tener eso dentro de nuestro corazón para estar completos, ¿sí? Así como este hombre estaba completo, porque estaba completo en Dios, ¿verdad? Entonces, integridad, yo lo puse también de esta manera. Integridad es ser sincero con uno mismo, no para con los demás. Tu principio, tus fundamentos, ¿sí? Es la sinceridad que tú tienes, cómo haces las cosas, cómo las piensas y cómo las dices. Job me enseña a mí que aún en todo esto él no pecó. Aún, ¿verdad?, en el libro de Santiago dice que aprendamos de Job, que él fue paciente, esperando la misericordia de Dios. ¿Qué quiero decirte? Que tú y yo, en medio de la lucha, en medio de la prueba, nuestra integridad está en juego y debemos de ser pacientes esperando la misericordia de Dios. Aprendamos en esta hora, ¿verdad?, que la integridad requiere lealtad, ¿sí?, absoluta a Dios. Él tenía lealtad a Dios en todo lo que hacía, en todo lo que pensaba, en todo lo que decía, a Dios. Y en su justicia en todo momento. Por eso, en otras palabras, la Escritura dice, buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo que nos hace falta, ¿verdad? Pero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, no nomás el reino de Dios, ¿sí? Al gobierno de Dios en nuestra vida. Job entendió este principio, este fundamento estaba muy bien
ceñido en él. Sabía que todas las cosas que en el reino que él estaba, el gobierno era de Dios, que Dios era el que movía las piezas, que Dios era el que permitía las cosas. Ahora tú y yo sabemos que tenemos un enemigo que va a venir a destruir tu fe, que va a venir a robar tu fe, que va a venir a matar tu fe, que va a venir a quitarte esa integridad que tú tienes para con Dios. Ahora, ¿cómo es nuestro actuar en medio de la tentación de nuestra integridad? ¿Qué pasaría como Job? ¿Qué pasaría o qué pasa en nuestra vida cuando pasamos una situación de una pérdida de un familiar, de un familiar, de un hijo, de un padre? ¿Cómo es nuestra situación? O sea, ¿cuál es nuestro pensamiento hacia Dios cuando pasa esta situación? Cuando hay una pérdida financiera, cuando la economía no está muy bien, ¿cómo es nuestra integridad? Podemos decir como dijo Job, ¿verdad? Dios es el que nos da, Dios es el que nos bendice, Dios es el que nos cerca. Él tenía esa convicción bien firme, tenía ese temor a Dios. Era perfecto delante de Dios. ¿Cuál es nuestra situación en medio de las luchas y las pruebas cuando viene a ser tentada nuestra integridad? Y les decía, integridad es ser sincero con uno mismo. Como tú eres, las cosas que tú dices, las cosas que tú haces, es para que tu sinceridad llegue a Dios, no para las personas. Cuando tú eres sincero contigo mismo, las personas van a ver tu sinceridad. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo, hermano? Así fue Job. Job no cambió aún en medio de esa situación tan desagradable, en esa situación que él estaba viviendo, no cambió su manera de pensar, su manera de vivir. Con mucho o con poco o con nada, seguía pensando igual a Dios. ¿Por qué? Porque era sincero. Él amaba a Dios sobre todo, sobre todas las cosas. Su esperanza estaba en él, ¿verdad? De tal manera que llegó a decir él, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, y conocemos la historia que Dios bendijo de en grande manera a Job, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero decirte que muchas veces tú y yo vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados en el área física, en el área moral, en el área espiritual, para que tu integridad sea quitada. Pero yo te animo, ¿verdad? Para que tu integridad sea restaurada. Y el único que puede restaurarla es el Señor, el que te da la mano para levantarte, para que sigas caminando, ¿verdad? Para que tú y yo podamos continuar teniendo ese temor hacia a Dios. Miramos una vez más que Dios permite al tentador actuar contra la persona de Job. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios permitió al tentador que viniera con Adán y Eva. Y ese es el tema en cual yo me estoy enfocando con ustedes. Que Dios permitió al enemigo. Él pudo haber hecho algo, pero ellos ya tenían la palabra. La decisión tenía que tomarla ellos. Dios permitió, dice la escritura, ¿verdad? Lo que leí la semana pasada, que incitó a David. Y David se dejó incitar y llevó a cabo su pensamiento. Dios lo podía evitar, pero la decisión era de él. Aquí Dios permite que el tentador venga a hacer estragos a la vida de Job. Pero la decisión para perseverar en su integridad era de Job. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tú y yo, ¿verdad? Dios permite cosas a nuestra vida y van a venir a nuestra vida para que nuestra fe sea probada. Para que cuando nuestra fe sea probada salga reluciente, salga como el oro refinado. También Job fue íntegro aún en el proceso de sus pérdidas y de sus enfermedades, es lo que vimos. Él fue íntegro. ¿Y cómo es nuestra integridad en los procesos de pérdidas o de enfermedades? ¿Cómo está nuestra integridad? A donde yo te quiero llevar es que Job fue tentado en su integridad. En el libro de Job, en la Reina Valera, en la cual yo uso, se habla 5 veces
de la integridad de Job. Por eso tomé este punto, ¿verdad? La integridad de Job, en la cual él fue tentado. Así que mi amado hermano, si viene ese deseo a tu vida, si viene ese mal pensamiento en medio de una situación adversa, si está siendo tocada tu integridad, estás en un proceso. Y cuando tú resistas y cuando hayas vencido, serás pulido, subirás a otro nivel. Podrás enseñar a otros, podrás decirle tu experiencia. Haz de cuenta que Job nos está diciendo, esta es mi experiencia, te la puedo contar. Cuando tú estés en ese proceso, tú vas a poder contar que Dios te ayudó, que te agarraste, que tuviste paciencia como Job, y Dios te va a dar la corona de la vida. Dios te va a acercar, Dios te va a bendecir. Así que en esta noche es lo que yo quería compartir con ustedes. La siguiente semana vamos a ver la tentación de Jesús. Jesús fue tentado en su identidad y vamos a tocar la identidad. Por eso estamos viendo hombres valiosos en la palabra de Dios, hombres poderosos, hombres de Dios que fueron tentados en diferentes áreas. Y Jesús no quedó exento, también fue tentado. Muchos conocemos la historia, pero esa es otra historia. Esa es para la siguiente semana. Así que si tú quieres escuchar, yo te invito para que estés la próxima semana aquí en este mismo canal, a la misma hora, en el Ministerio Redoma. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por recibirnos en sus casas más bien. Y en esta noche yo me voy a despedir de ustedes, no sin antes de recordarles, ¿verdad?, que este es un ministerio de ayuda. El Ministerio Redoma ayudamos a los cerezos o las cárceles de Tijuana, Tecate, Ensenada, Rosarito, Mexicali, llevándoles kits, ¿verdad?, le llamamos nosotros, bolsas donde nosotros ponemos jabón, ponemos champú, ponemos papel sanitario, toallas femeninas y cosas por el estilo, ¿verdad? Que se les manda a las presas que muchas veces no tienen acceso a estas cosas y es la manera en que nosotros bendecimos. Y hay personas encargadas en estos cerezos de llevarlos y comparten la palabra de Dios, llevándoles una esperanza, ¿verdad?, para que ellos puedan reintegrarse, para que puedan recibir a Jesús en su corazón, que reciban la palabra. Ese es el ministerio que estamos proyectando, llevando a cabo a través de nuestra hermana directora Saraí Cital. Así que reciban un abrazo fuerte, un saludo de nuestra hermana, de su hermano y amigo Marcos Orrantia. Quiero orar en esta noche. También quiero decirte que si no tienes un lugar donde congregarte, nosotros nos congregamos en Centro Familiar Cristiano con el pastor Abel Ledesma. Si no tienes un lugar donde congregarte, yo te invito. Hay muchas actividades en este lugar. Te esperamos para que vayas y te informes de todas las actividades que tenemos. Por lo tanto, yo voy a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de compartir tu palabra, de exponer tu palabra con aquel que me oye. Yo te pido, Señor, que tú le bendigas de una manera especial, que tú le cerques, Señor. Señor, que en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, nos den la fuerza, la visión, la habilidad, Señor, para seguir adelante, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro bendición sobre cada matrimonio, Señor, sobre cada hogar que sea representado, que escuche esta palabra. En el nombre de Jesús, si alguna enfermedad, sea física, sea moral, sea espiritual, de cualquier índole, Señor, yo te pido, extiendas tu mano y tengas misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias en el nombre que está por encima de todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias, amados hermanos, por su tiempo. Nos vemos la próxima semana.